Les invito a abrir sus Biblias para la exposición de la palabra del Señor en la primera carta de Pedro, el capítulo 2. Vamos a leer los versículos del 4 hasta el 10. Repito, primera de Pedro, capítulo 2, versos del 4 hasta el 10. Bien, voy a leer. Dice así: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Que Dios bendiga su palabra. Oramos. Padre, pedimos ahora la bendición tuya, tu dirección para nuestras vidas, para poder exponer tu palabra. Que lo hagamos con sabiduría, con sencillez, con humildad y con el deseo, Señor, de recibirla en nuestros corazones y vivirlas para ti. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, quiero hablar en esta tarde acerca de la iglesia. El título de mi mensaje o de la exposición que quiero compartir con ustedes es Fundamento, Naturaleza y Función de la Iglesia. Repito, para que se les quede el mensaje, ¿no? El título: Fundamento, Naturaleza y Función de la Iglesia. Así que vamos a hablar de la iglesia en esta ocasión y vamos ya a pasar directamente al primer punto. Vamos a hablar del fundamento de la iglesia. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Ustedes lo saben, ¿verdad? ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Jesucristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser cristocéntrica, como hemos hecho énfasis, ¿no? Somos cristocéntricos porque Jesús es el que fundó la iglesia. Pablo lo presenta de esta manera. Cuando nosotros leemos en primera a los Corintios, en el capítulo 3, los versículos del 5 al 11, nos encontramos con esto que Pablo le escribió a aquella iglesia. Dice: ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Estamos equivocados entonces. Decíamos que el fundamento de la iglesia es Cristo. ¿Estamos equivocados? No. Vamos a repetir eso y vamos a terminar de leer. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima.
pero cada uno mire como sobreedifica. Y ahora viene la aclaración, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Está bien claro, ¿verdad? Yo como perito arquitecto, pero él fundó sobre el verdadero fundamento que es Jesucristo. Así lo presenta Pablo de esta manera en 1 Corintios 3, 5 al 11. También en 1 Corintios 12, del 12 al 30, pero no vamos a leer el pasaje, él lo presenta también donde plantea que Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Dos figuras diferentes. Allá es un edificio, un building, como quiera llamarlo, y entonces acá en el capítulo 12 de 1 Corintios está hablando de la figura de la iglesia como un cuerpo donde Cristo es la cabeza, es el todo, es el que dirige. Y Pedro, del cual leímos, lo presenta de la siguiente forma en los versículos 2, 4 al 8, que ya lo leímos. Pedro dice que Cristo es piedra viva, dice el versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva. O sea, Jesucristo es fundamento, es piedra viva, piedra principal del ángulo, piedra escogida y preciosa. El que crea en Él no será avergonzado. Eso es lo que dicen los versículos que ya leímos, para no volver otra vez a leer y repetir. Y dice que es una piedra que el que cree en Él no será avergonzado, y que el que no cree será piedra rechazada, será de tropiezo y que hará caer. En otras palabras, podemos resumir con aquellos versículos de Juan en primera de Juan capítulo 5, 11 al 12, el cual dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Porque Jesús es el centro, es el todo de la iglesia, es el fundamento de la iglesia cristiana. Sin Cristo no hay iglesia. Por eso nos llamamos cristianos, ¿verdad? Primero le llamaban discípulos, luego después en Antioquía fue por primera vez donde empezaron a llamarle cristianos, ¿verdad? No sabemos si fue un tipo de apodo despectivo de los inconversos, no sabemos, pero dieron en el clavo. Los que siguen a Cristo somos cristianos, y por eso nos identifican, porque somos cristianos. La jovencita que testificó en su clase: ¿tú eres cristiana? Claro, porque solamente los cristianos creemos eso y hablamos de eso, ¿verdad? Y es así. Qué bueno que se identifiquen como que somos cristianos. Nadie puede reemplazar a Cristo, que es el fundamento. Recordemos esto: eres la roca. En una ocasión, Pedro allí con Jesús dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Unos dicen que Elías, que que el otro, y ustedes, ¿quién dice que soy? Y dice Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Dijo, y bienaventurado eres Pedro, ¿verdad? Y dijo otra cosa, sobre esta roca edificaré mi iglesia. No se estaba refiriendo a Pedro, se estaba refiriendo a la declaración que había hecho Pedro acerca de la iglesia, ¿verdad? Y acerca de Cristo. Tú eres el Hijo de Dios, del Dios viviente. Así que Cristo es el fundamento, es la roca, es la cabeza de la iglesia. No hay papa que sea cabeza de la iglesia. No hay obispo que sea cabeza de la iglesia. No hay diáconos o diácono que sea el fundamento de la iglesia. No hay un cuerpo directivo, ni hay pastor ni pastores que seamos la cabeza de la iglesia. Dios nos pone a los líderes al frente de una congregación, ¿verdad? Y con cierta autoridad, y nos prepara, nos capacita para llevar y para guiar, pero ¿para guiar qué? Al pueblo de Dios. Para eso el Señor nos pone. Pero el fundamento es Cristo. Y no solamente es el fundamento de la Iglesia Universal,
debe de ser el fundamento de la iglesia local también. Acá cuando digan, bueno, ¿quién es el fundamento de la iglesia Centro Cristiano, el Divino Redentor? Oh, Ildefonso, oh, el hermano Armando que fue quien fundó el grupo, oh, el hermano Carlos o cualquier otro hermano. No, es Cristo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Sobre Cristo se edificó la iglesia local. Y estamos aquí porque creemos en Cristo y porque nuestra fe y nuestra confianza la hemos puesto en Cristo. Y porque la salvación que tenemos, la tenemos de Cristo, que fue quien nos lo dio. ¿Entendemos eso? Así que la iglesia es, Cristo es el fundamento y la cabeza de la iglesia. ¿Ustedes vieron la película esa cristiana que se llama Do You Believe? ¿O ¿Tú crees en Cristo? ¿No vieron la película, hermana Alma? ¿No la han visto? Oh, ojalá que puedan ver la película. Está muy buena, ¿verdad? Do You Believe, película, dice, ¿tú crees o tú crees en Cristo? En la película, casi al comienzo de la película, encontramos a un anciano que está en la calle, en una esquina, arrastrando una cruz y predicándole el evangelio a la gente y que crean en Cristo. Está muy interesante. Y entonces llega un pastor en su carro manejando y se para allí en la parada, en el stop, allí, y entonces el anciano se acerca, él baja la ventanilla o la ventana del carro, y entonces el anciano le pregunta o le dice, oye hijo, ¿tú crees en Cristo? Y entonces el pastor se sonríe y dice, soy pastor. Y entonces el anciano dice, no me respondiste, yo te pregunté si tú crees en Cristo, no si eres pastor. ¿Saben una cosa? Hay muchos pastores que no creen en Cristo. Y hay muchos líderes que no creen en Cristo. Y hay muchos discípulos o miembros de la iglesia que no creen en Cristo. Es increíble. Uno dice esto y dice, pero ¿cómo puede ser? Pero es una realidad. Es una realidad. Hay gente que está tan lejos de lo que es Cristo, de lo que ha hecho Cristo y de lo que significa Cristo para la iglesia, que uno dice, ¿y esta gente en qué creen y por qué están aquí? Pero no es cuestión de ser pastor o ser cualquier otra cosa. Es ser cristiano porque hemos creído en Cristo, porque Cristo es la base, el fundamento de nuestra fe y es el fundamento de la iglesia. Así que ese es el primer punto, fundamento de la iglesia. La otra cosa es la naturaleza de la iglesia. Como ya les mencioné, Pablo en Romanos capítulo, en 1 Corintios capítulo 12, decía que es un cuerpo. Pablo dijo que la iglesia es un cuerpo donde Cristo es la cabeza y nosotros los creyentes somos los miembros. Eso es parte de la naturaleza de la iglesia. ¿Qué cosa es la iglesia? Es un cuerpo como una figura, donde Cristo es la cabeza, es el que dirige. Y cada uno de nosotros, como miembros, como feligreses, como creyentes, somos parte de ese cuerpo. Y esto es bien interesante. Nos habla de que es un edificio, nos habla de que es un cuerpo. Me gusta muchísimo la figura que usa Pablo sobre el cuerpo, porque el cuerpo es algo que es vivo, que crece y que se desarrolla. Un edificio, sí, está bien, ahí está, es una buena figura que usan diferentes figuras para acentuar o destacar ciertas y determinadas cosas dentro de la iglesia, pero en el caso de la iglesia como un cuerpo, Cristo es la cabeza, es el que dirige, y cada uno de nosotros es un miembro que cumple una función, tiene una capacidad, y por eso el cuerpo se mueve, el cuerpo está vivo, el cuerpo se desarrolla y el cuerpo crece. Así que somos un cuerpo, somos un edificio, como ya leímos en 1 Corintios capítulo 3 y en primera aquí de Pedro capítulo 2, donde Cristo es el fundamento y los creyentes son piedras vivas. Es bien importante y bien interesante que Pedro dice, y ustedes son piedras vivas.
Bueno, una piedra no tiene vida, ¿verdad que no? Pero esa es la figura que usa. Somos piedras de un edificio donde Cristo es el fundamento y tenemos vida, porque es parte de ese edificio y parte de nuestro Señor Jesucristo. Pedro va más allá y dice que somos linaje escogido. No lo dice ahí el pasaje. Somos linaje escogido. El versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Estaba leyendo por allí y literalmente se puede traducir raza. Somos linaje escogido, somos una raza escogida. Los cristianos, algo escogido por Dios. Somos real sacerdocio. ¿Cuál era la función del sacerdote en el Antiguo Testamento? Y hoy tratan en la era cristiana, por ejemplo, los católicos y algunas otras, inclusive denominaciones cristianas, ponen como sacerdotes o algo así, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, la verdadera función del sacerdote era aquel que tenía acceso a Dios y que intercedía por otros a Dios. Eso es lo que era un sacerdote en el Antiguo Testamento. Y el sumo sacerdote en particular era el que una vez al año entraba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios, y después que se hacía el sacrificio del Cordero de la Pascua, llevaba la sangre y la regaba allí, la rociaba en aquel lugar por el pecado de todo el pueblo. Pero intercedía. Siempre la función del sacerdote, cuando nosotros pensamos en nuestra mente, lo que hace un sacerdote o el principio de sacerdote en el Antiguo Testamento, especialmente dentro del pueblo judío, es que era una persona que intercedía o intercede. Hoy en día los católicos van al sacerdote, le cuentan sus pecados, sus faltas. El sacerdote pues se las absuelve y le dice que rece tantos Padre Nuestro y tantas Aves María y todas esas cosas que ya todos nosotros conocemos. Muchos de nosotros venimos de ahí, nuestras raíces son católicas. Mi familia era católica, no era practicante, pero era católica, ¿no? ¿Cómo es? De herencia, algo así, no sé cómo decirlo exactamente. Pero en el caso de nosotros, los cristianos, nosotros somos sacerdotes. Intercedemos. Vamos directamente, podemos ir directamente a donde está el Señor, y podemos ser intercesores. Y podemos interceder por nosotros mismos. Tenemos a Cristo que intercede por nosotros, el Espíritu Santo que intercede por nosotros, pero nosotros podemos ir directamente allí a la presencia de Dios, a presentar nuestras peticiones y podemos hacerlo y el Señor nos recibe. Antes no se podía hacer porque no teníamos acceso, o el hombre no tenía acceso al trono de la gracia. Ahora sí, después que Cristo murió por nosotros y Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Así nos ha hecho. Qué bueno, ¿verdad? Así. No tenemos que ir a ninguna virgen, ni a ningún santo, ni a ninguna persona para que interceda por nosotros. Es bueno decirle a los hermanos: mi hermano, tengo este problema, qué sé yo, ayúdame a orar por mí, o ora por mí, porque debemos de orar los unos por los otros. Pero hasta ahí. Eso no quiere decir que si yo te lo digo a ti, Dios te va a oír a ti, y yo que voy a pedir la misma cosa no me va a oír a mí. No sé si me explico. Pero somos intercesores. Podemos interceder por los demás, podemos interceder por la gente que no conoce al Señor, podemos interceder por nuestra familia, por nuestras amistades, podemos interceder, porque somos sacerdotes y somos una nación santa, sigue diciendo el pasaje, separada para Dios, es lo que entendemos como la palabra santo. En griego es hagios, que básicamente significa diferente. Somos un pueblo diferente, somos gente diferente, porque estamos en Cristo Jesús. Nuestra vida tiene que ser diferente y tenemos que comportarnos diferente a los demás. Si no, entonces, ¿cómo la gente va a saber que somos cristianos? Y somos un pueblo adquirido por Dios.
somos una posesión especial de Dios, porque hemos sido comprados por la sangre preciosa de Cristo. Lo dice el mismo Pedro aquí en el capítulo 1, en el versículo 18 y 19. Hemos sido comprados con un precio bien alto. Nuestra salvación costó bastante. Costó la sangre y la vida del Hijo de Dios para comprarnos y para pagar el precio que nosotros no podíamos ni podemos pagar tampoco. Y somos también, hablando de la naturaleza de la iglesia, somos una comunidad de creyentes en Cristo, donde la característica principal es el amor y la unidad. Ahí mismo en el capítulo 1, 22 hasta el 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Somos una comunidad de creyentes en Cristo, donde nuestra característica principal es el amor y la unidad. Estábamos hablando los otros días enseñando Filipenses y hablábamos de eso también. Y recordábamos también lo que Jesús dijo allí en el capítulo 15 de Juan: en esto conoceréis que seréis mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Esa es la naturaleza de la iglesia. Un cuerpo de creyentes, un pueblo adquirido por Dios, un cuerpo, ¿verdad? También, y somos un edificio. Y la función de la iglesia, ¿cuál es la función de la iglesia? En primer lugar, honrar a Cristo. Cristo debe ser el centro de nuestras vidas y la motivación de todas nuestras acciones, tanto en la iglesia como en el trabajo, como en el hogar, como en la calle. Nuestra actitud, nuestra vida, nuestra conducta debe de honrar a Cristo. No hagáis nada por vanagloria, decía el apóstol Pablo, y seguía diciendo: hacedlo todo como para el Señor. Creer en Cristo demanda una respuesta. Si somos creyentes, tenemos que ser responsables, verdaderos cristianos. Recordemos eso, honrando a Cristo con nuestras vidas, con nuestro andar. En la misma película de You Believe, ¿tú crees en Cristo?, aparece un paramédico cristiano que hay un accidente y hay un hombre que está atrapado y se está muriendo, y entonces llegan los paramédicos, llega este paramédico que es cristiano, y llega donde está aquel hombre que se estaba muriendo, al moribundo, y entonces le habla de Cristo a esa persona en ese momento. Y él reconoce al Señor y él le acepta. Y luego después, la esposa de este señor que murió demanda al paramédico y al a la agencia, ¿no? La demanda por proselitismo y porque acusa de que el cristiano había aprovechado la circunstancia para imponerle su fe, y por eso le hace una tremenda demanda, de tal manera que la cosa se puso tan fea que el hombre perdía la casa y lo perdía todo y el trabajo. Pero le daban la oportunidad de que escribiera una carta de disculpa diciendo que él se había equivocado, que lo que había hecho estaba mal y toda esa serie de cosas. ¿Por qué? Porque la acusación era que se estaba aprovechando de las circunstancias de este señor para imponerle el evangelio. ¿Quieren que le diga una cosa? Es verdad que nosotros nos aprovechamos de las oportunidades para predicarle a Cristo a la gente. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que sí. Y a veces me encuentro un amigo o una persona que está pasando por un problema, está qué sé yo, y yo digo: ¿tú crees en Dios? ¿Crees en Cristo? No, qué sé yo.
Bueno, quiere que te dé un consejo, busca a Cristo, Él te puede ayudar, y que tiene que, ¿me entiendes? Pero tienes que recibirle en tu corazón, ¿me entiendes? Y para que seas salvo también. Y sí, yo creo que a veces nos aprovechamos, pero en un final el provecho no es para nosotros, ni estamos ganando nada con eso. A veces lo que nos ganamos son problemas. La jovencita ya se estaba buscando un problema, ¿me entiendes? Y claro, como está jovencita, quizás no tiene así muchos argumentos para responderle a la maestra, pero en otras ocasiones hay personas que se encuentran con personas que se le enfrentan y le puede decir, bueno, sí, está bien, usted dice que esto ocurrió así, pero eso es una teoría, eso no está probado nada, simplemente son conclusiones que saca la ciencia por esto y por lo otro, y nosotros creemos que Dios lo creó, y puede ser una teoría también, y porque no está nada comprobado, simplemente lo creemos por fe, porque lo que dice la palabra, pero lo otro no está tampoco comprobado. Entonces, mira, tiene que quedarse callado. ¿Usted no quiere que yo hable sobre esto? Porque soy cristiano o cristiana, no puedo hablar, ok, yo me callo, ¿me entienden? Claro, los muchachos no saben, pero qué bueno que se mantienen firmes, ¿me entienden? Y entonces, nosotros sí, a veces aprovechamos la... Yo aprovecho, cada vez que yo puedo hablar de alguien, yo no gano nada, ya yo tengo mi salvación, ya yo estoy feliz con eso, pero ¿qué? Pero el Señor me manda que le hable a la gente, y aprovecho las oportunidades, cada vez que puedo decirle algo a alguien, se lo digo. Y si me ponen un rey, ok, está bien, no te hablo de eso. No quiero que... Está bien, no te hablo, pero bueno, yo por lo menos hago porque estoy obedeciendo al Señor. Yo no gano nada, el que gana es la persona, ¿sí? Recibe a Jesucristo. Esta era la situación de este paramédico, ¿verdad? Y entonces le piden que haga una carta disculpándose, diciendo que fue un error, que él lo siente y que pide perdón. Entonces el cristiano se niega a escribir la carta, estamos hablando de la película, ¿no? Se niega y entonces lo llevan a juicio. Y antes de entrar a la sala del juicio se encuentra con la abogada de la demandante, que era bien agnóstica o bien atea, y esta le dice, ¿quieres seguir adelante con esto? Le hace la pregunta a ella al paramédico, y entonces el paramédico cristiano le dice, alguien me preguntó una vez, si fueras acusado por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para ser condenado? Le repito la pregunta, si fueras acusado por ser cristiano, ¿habría suficiente evidencia para ser condenado? Si usted lo llevan a un juicio y lo están acusando de que usted es cristiano, y le van a poner una condena, inclusive hasta la pena de muerte, y usted tiene un fiscal y tiene un abogado defensor, ¿habría suficiente evidencia? Le diría el abogado defensor al jurado y al juez que está allí, no, este hombre no es cristiano. No es cristiano porque dice unas palabrotas tremendas, porque siempre está enojado y peleado con todo el mundo, porque es aquí y empieza a sacar defectos. ¿Qué es lo que hace el juez y los que están allí, el jurado? No, la verdad que no es cristiano, vamos a exonerarlo y le damos la libertad y se va. Pero si nadie puede decir lo contrario, ¿qué fue lo que le pasó a Daniel cuando el foso de los leones? Había evidencia y lo condenaron al foso de los leones. Y aquellos que lo acusaron dijeron, no encontramos nada malo en este hombre, solamente lo único que podemos hacer es irle por el asunto de su religión. Y entonces, porque había un edicto allí del rey, donde decía que cuando sonara esto y lo otro tenía que no podía, creo que era en un mes, no recuerdo bien ahora, en un mes no podía adorar a otra persona ni dirigirse a otra persona que no fuera el rey. Y allí él se fue para su aposento, como acostumbraba a hacer todos los días, 3 veces al día, y allí, claro, lo estaban vigilando porque sabía que iba a fallar por eso.
si nos condenan y nos llevan a un juicio porque somos cristianos, nos hallarían culpables de verdad. Sí, este es cristiano. O decir, oh, no, este no es cristiano. Si es cristiano es muy ligero. Pero hay que ser cristiano. Y sabe una cosa, vale la pena que nos acusen de cristianos, vale la pena que nos lleven al horno de fuego, que nos tiren a los leones, vale la pena que nos lleven al paredón de fusilamiento, vale la pena. Así lo dice la palabra: bienaventurados aquellos que por mi causa son perseguidos y hablen cosas malas, inventen y digan mentiras, ¿verdad? Y son llevados siquiera a la muerte. Hay una bienaventuranza detrás de todo eso. No es que seamos masoquistas, ni que queremos que nos maltraten, ni parecer héroes. No. Es que estamos dispuestos por nuestra fe a pasar por lo que tengamos que pasar. Porque amamos a Cristo y porque Cristo es todo para nosotros. Y es bien interesante, según la película, después el cristiano le salva la vida a esta mujer. Hay un accidente múltiple, muchos carros, y el de ella quedó inconsciente, se enciende el carro, en eso venía el paramédico en su carro y la vio que estaba allí en el carro y fue para allá y sacó a la mujer antes de que estallara y la puso a salvo y explotó el carro. Y luego, después que pasó todo, la mujer se acercó a él y apenada, ¿no? Porque sabía que era el paramédico que ya ella lo había acusado, y le pregunta: ¿por qué lo hiciste? Le hace la pregunta de los 64,000 pesos, como decían en nuestro país cuando aquello. Y entonces el paramédico le dijo: bueno, la Biblia dice: ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Y aquella mujer se convirtió, allí dio fe, según la película, ¿no? Y es bien interesante. A la larga vale la pena ser cristiano y pagar el precio que tengamos que. Y terminando esta parte, y estamos para anunciar las virtudes, no solamente para honrar a Cristo con nuestras vidas, sino para anunciar las virtudes de Dios, como dice el pasaje. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero a ellos ahora habéis alcanzado misericordia. Somos cristianos, somos aquellos que estamos para anunciar las virtudes de Dios, como dice la palabra del Señor. Hemos sido llamados de la oscuridad a la luz. Terminamos resumiendo. Cristo es el fundamento de la iglesia. Nadie puede reemplazarle. El que cree en Él no será avergonzado, y el que le rechaza está perdido. La iglesia es nación santa, pueblo adquirido por Dios, una comunidad de creyentes. Y la iglesia, en su función, honra a Cristo y anuncia las buenas nuevas. Esa es su razón de ser. La iglesia existe por eso. Las buenas nuevas: Cristo, el Hijo de Dios, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, para perdonar nuestros pecados, y resucitó para garantizarnos la resurrección de entre los muertos y nuestra vida eterna. Así que, por lo tanto, todos nuestros talentos, todos nuestros dones, todos nuestros esfuerzos, debemos dedicarlos a esta tarea. Pero claro está, recordando lo que dice el Salmo 127:1: si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero sí debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, precisamente para anunciar las nuevas de Dios. Así que debemos recordar esto y recordar unas palabras que dijo un general, no recuerdo de cuál de los dos bandos, en la guerra civil de acá de los Estados Unidos, los del norte y los del sur. Dice que un general le dijo a sus
a su soldado antes de una pelea, le dijo, bueno, confiad en Dios y vigilad que no se moje la pólvora. Entonces, confiemos en Dios, confiemos en Dios, busquemos a Dios, pero no dejemos que se moje la pólvora, hagamos nuestra parte, porque somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Que Dios bendiga su palabra en esta ocasión. Que sea un reto para nosotros como iglesia de saber que Cristo es el centro, que a Él le debemos de servir, que somos un pueblo para eso y que debemos de predicar el Evangelio a todos aquellos que lo necesiten. Bien, vamos a tomar la cena del Señor, así que le estamos pidiendo a mis hermanos que me van a ayudar, que pasen al frente. En un momentito ya. Mientras tanto, les invito a que abran sus Biblias en Primera a los Corintios para leer el pasaje donde Pablo habla de lo que él recibió del Señor, hablando de la institución precisamente. Déjenme bajarme por aquí. Ya la edad mía no puedo estarme bajando muy de... No puedo tirarme de muy alto, ¿no? Sí, pero bueno, vamos a... Bien, entonces yo voy a leer el pasaje, vamos a orar y después los hermanos van a repartir los elementos. Así plantea Pablo el mandamiento que él recibió acerca de la cena del Señor, de la institución, y lo recibió del mismo Señor. Primero los Corintios capítulo 11, versículos 23 hasta el 26. Yo leo. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Que Dios bendiga su palabra. Oramos, damos las gracias por los elementos, repartimos y luego después pasamos a ingerirlo. Señor, te damos gracias por este día que tú nos has dado, por la oportunidad de estar en tu casa, de haberte adorado, alabado, haber escuchado tu palabra que siempre es viva y eficaz y nos orienta y nos ayuda en nuestras vidas para ser edificados. Gracias por ello. Y gracias porque ahora tenemos la oportunidad de recordar algo grande, oh Señor, aquella noche en que tu Hijo Jesús se reunió con sus discípulos y les dio, oh Señor, el mensaje y el mandamiento también de practicar este acto que es tan solemne y tan significativo para tu pueblo. Oh Señor, gracias por el pan que vamos a partir y que vamos a comer, porque Él representa el cuerpo de tu Hijo Jesús. Él lo dijo así, que ese era su cuerpo que era partido por nosotros. Y gracias también por la copa, por el jugo de la vid o el vino, como queramos llamarle. Gracias también porque representa la sangre preciosa de Jesucristo tu Hijo, que fue derramada en la cruz del Calvario para redimirnos, para limpiarnos completamente de nuestros pecados y para hacernos aceptos delante de ti. Te glorificamos, Dios, te glorificamos. Y ahora que vamos a ingerir el pan y vamos a ingerir el vino, queremos pedirte que nos bendigas, que nos ayudes, y si hay alguna cosa indebida en nuestras vidas que te está desagradando o que está siendo piedra de tropiezo para nuestra vida espiritual o para otras personas, queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú lo perdones para que podamos, oh Señor, estar listos y ser aceptos delante de ti al tomar la cena.
En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.